algunas cosas de la vida de Jacob. Pero antes de ir al mensaje, quiero destacar algunas cosas allí en la historia de Jacob, en el capítulo 35 de Génesis. Capítulo 35 de Génesis. Busquen en sus Biblias, después les va a servir ese texto para seguir conmigo el mensaje de esta noche. Capítulo 35 de Génesis, los versículos 6 y 7. En medio de esa historia, estos versículos y otros nos muestran que Jacob levantaba un altar y ofrendaba cada vez que Dios le hablaba. Si Dios se le aparecía, él hacía un altar y ofrendaba ahí mismo. Y algo entregaba, lo que tuviese a la mano. Dice en los versículos 6 y 7 que Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, una ciudad que se llamaba Luz. Después le voy a explicar lo que significa. Es decir, Betel, ese es el nombre que él le puso a ese lugar, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar El Betel. Después le voy a explicar lo que significa eso también. Porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Así que Jacob reconoció ese lugar como un lugar de encuentro con Dios y Dios le volvió a hablar en ese lugar. Y una vez que escuchó la voz del Señor, hizo lo que hacía siempre, levantar un altar y ofrecer una ofrenda. En realidad, estoy seguro de que él aprendió eso de su papá. Su papá Isaac hacía lo mismo. Y mientras caminaban y iban cambiando de territorio, cuando Jacob todavía era chico, él veía que su papá, cada vez que Dios lo movía a una tierra nueva, o sea, le decía que tenía que mudarse, entonces Isaac establecía un altar y levantaba una ofrenda. Le ofrecía algo a Dios allí. De hecho, Isaac lo aprendió de su papá Abraham. Y de Abraham no tenemos mucho que explicar, ¿no es cierto? Ya sabemos que Abraham, por donde iba, siempre levantaba altares. Una característica de la vida de Abraham es que levantaba altares. Y en cada altar que levantaba, cuando escuchaba la voz de Dios, cuando escuchaba algo nuevo acerca del Señor, allí algo le ofrecía a Dios. Siempre. Estos patriarcas habían aprendido la importancia de ofrendar cada vez que Dios les hablaba. Y habían notado que cada vez que Dios les hablaba, los depositaba en una nueva tierra. Y nosotros hoy, mirando la historia de estos hombres del pasado, nos damos cuenta que en realidad, más que mudarse de tierra, que también sucedía, lo que pasaba con ellos es que subían un nivel. Siempre había un nivel nuevo. Entonces podemos decir que cada vez que Dios le hablaba, les hacía subir un nivel. Entonces ellos ofrendaban. Y así es como llegamos al significado de la palabra alfolí. ¿Cuántos escucharon alguna vez la palabra alfolí? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Sí? Bueno, para los que no tienen cultura evangélica, no lo escucharon nunca, llamamos alfolí a estos canastos que tenemos aquí adelante, que por siempre estuvieron en los lugares donde se adoraban a Dios para que los hijos de Dios pudiesen depositar la ofrenda. ¿Y saben cuál es el significado más primitivo de la palabra alfolí? El significado más primitivo es el lugar donde comes. El lugar donde comes. De ahí sale la palabra granero, después, más adelante en la historia. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia dice en Malaquías, por ejemplo, que traigamos los diezmos y las ofrendas al alfolí, lo que la Biblia está diciendo es que traigas tus ofrendas al lugar donde comes. ¿Sí? Volviendo a la historia de Abraham, Isaac y Jacob, ellos ofrendaban en el mismo lugar donde comían una nueva palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, donde ellos eran alimentados espiritualmente, ahí ofrendaban. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí son alimentados en este lugar?
¿Cuántos son alimentados aquí en este lugar? ¿Sí reciben alimento aquí? Algunos no levantan la mano, como que están todavía evaluando la iglesia. ¿Sí? 28 años hace que nos están probando. Ya está, o sea, si no los alimentamos... ¿Cuántos creen que alimentamos a alguien aquí? ¿Sí? ¿Se han sentido alimentados en este lugar? Yo sí. Por eso ofrendo aquí, porque la Biblia dice que ofrendemos donde somos alimentados, no en cualquier lugar, sino donde somos alimentados. Esto aprendemos de la historia de estos hombres y del resto de la Biblia. Así que esta noche vamos a ofrendar en el lugar en el que somos alimentados. ¿Les parece? Los sugieres, por favor, ayúdennos, o quienes estén designados esta noche, vengan aquí. Y cuando estés ofrendando esta noche, quiero que tengas en cuenta esto. No das una ofrenda porque estemos haciendo una colecta. No das una ofrenda porque estamos construyendo. No das una ofrenda porque hay que mantener las luces encendidas y todo el pago lo que funciona aquí. No, das una ofrenda porque en este lugar fuiste alimentado. Das una ofrenda porque en este lugar se busca una palabra nueva para darte. No cada fin de semana, sino cada día. En cada reunión que hay aquí, y hay reuniones todos los días, en cada reunión hay decenas de personas buscando darte una palabra nueva que te alimente y que te haga subir un nivel. O sea, como Abraham, Isaac y Jacob, te cambie de territorio. ¿Me entienden? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? ¿Quieren ponerse de pie? Y ahí en tu lugar, antes de ofrendar, si es que en este lugar te alimentamos, espiritualmente se entiende, ¿no? Si es que aquí te alimentamos, antes de ofrendar, dale gracias a Dios por el alimento que en este lugar recibís, que no es producto nuestro, sino que viene directamente de Él. Él fue el que te trajo a este lugar para alimentarte aquí. En todo caso nos usa. Pero si aquí sos alimentado, dale gracias a Dios, y una vez que hayas agradecido, pasa al frente y ofrenda. Y si tu familia es alimentada en este lugar, no pases solo, pasa con tu familia. Y vamos a ofrendar. Todos los demás nos quedamos aquí atentos a Génesis 35, ¿sí? Si no lo buscaron todavía, pueden buscarlo ahora, Génesis 35. Y aunque haya un poquito de movimiento, los que se están moviendo háganlo en silencio y los demás prestemos atención. Y ya empezamos con esto, que creo que va a ser muy importante para nosotros, para nuestras familias, en esta noche, lo que la historia de Jacob nos enseña. En esa historia, en Génesis 35, entre los versículos 9 y 12, allí está el texto, Génesis 35, pero entre los versículos 9 y 12 me encontré hace unos días con una declaración que creo a todos nos gusta escuchar, ¿sí? Creo que a todos nos gusta escuchar. Se lo voy a leer. Dice que ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios lo bendijo, diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. ¿Se acuerdan lo que significaba Jacob? Jacob significa eso, tramposo, suplantador, engañador. Dios se le aparece y le dice: ese ya no va a ser tu nombre. A partir de ahora tu nombre será Israel, que literalmente significa el que lucha perseverantemente con Dios y vence. ¿Sí? Eso significa Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, o sea, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes.
y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. ¿A cuántos les gustaría escuchar una promesa como esa? Y está bien, está bárbaro y les felicito por querer escuchar promesas como esas. Hay gente que busca otro tipo de promesas, ¿no? Porque a lo mejor no sabe de la maravilla de las promesas de la palabra de Dios. El problema está en que muchas veces nos enfocamos solamente en la promesa, ¿sí? Y a veces, porque somos un poquito vagos, solemos tomar las frases que están en los almanaques, o en algunas tarjetitas que compramos por ahí que traen solamente la promesa. Pero esta noche quiero decirles algo muy importante y espero que lo tengan realmente en cuenta. Que toda promesa tiene un contexto. Toda promesa tiene un contexto. Decirle que tenés al lado, toda promesa tiene un contexto. Ojo, decirle. Ojo, ¿sí? Dios no suelta sus promesas en cualquier ámbito. Dios no suelta sus promesas en cualquier ámbito. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver el contexto, ¿sí? No solamente mirar qué es lo que dice del 9 al 12, que es lo que nos gusta escuchar, vamos a ver el resto, porque creo que el resto nos enseña cómo apropiarnos de la promesa. Así que vamos desde el versículo 1 otra vez. Dice que Dios dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes. Y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Ahora les cuento por qué los querían atacar. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, esa ciudad que les mencioné hoy, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca, la esposa de Jacob, desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios lo bendijo diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, a partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso, sé fructífero y multiplícate, llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones y habrá reyes entre tus descendientes. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa, una columna, quizá en alguna versión dice una piedra y en otra versión dice una estela. Esta era una costumbre de Jacob, que cada vez que Dios le hablaba, él dejaba una señal en el lugar donde Dios le habló, para nunca olvidar lo que Dios le había dicho. Así que él levantó esa columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. La cuestión es que Dios le habla a Jacob en medio de una crisis. Resulta que
Jacob se había encontrado con Dios en ese mismo lugar, en Betel, hacía unos cuantos años atrás. Si se acuerdan de la historia de Jacob, él tuvo que irse de su casa huyendo porque engañó a su hermano y se quedó con la primogenitura que le correspondía a su hermano mayor. Así que por temor a que lo matara, se terminó yendo. Y en el camino, Dios se acercó a él y le habló en ese lugar. Por eso es que Jacob le puso a ese lugar el nombre de Betel, que significa casa de Dios, como diciendo, acá está Dios, ¿no? Y en ese lugar le prometió ciertas cosas a Dios. Le dijo que si Dios lo acompañaba siempre, si lo prosperaba en la tierra donde iba, si cuidaba de su familia y si lo hacía volver con victoria a la casa de sus padres, Dios siempre sería su Dios. Esa era la primera promesa que le hizo. La segunda promesa era que levantaría una casa para Dios en ese lugar, ahí donde Dios le acababa de hablar. Y la tercera promesa era que le daría el diezmo de todo a Dios. Así que después de eso Jacob siguió su vida, su rutina. Y él llegó a cumplir parcialmente las promesas, porque en realidad él sí siguió llamando a Dios como Dios. Él sí daba el diezmo de todo a Dios, todo lo que él ganaba, y ganó mucho. Este, además de ser judío, era de los buenos, así que ganó mucho, ¿sí? Y de todo le daba el diezmo a Dios. Pero hubo cosas que él no cumplió, como por ejemplo, él tendría que haber seguido, en el momento que Dios le habla ahora, él está en una ciudad que se llama Siquem. Él no tendría que haberse quedado ahí, él tendría que haber seguido de largo hacia la casa de sus padres. Tenía que volver, pero se quedó a vivir ahí. Y quedándose a vivir en el lugar donde nunca tendría que haberse quedado a vivir, le pasaron algunas cosas, como por ejemplo un día su hija Dina salió a pasear y unos hombres del pueblo la agarraron y la violaron. Entonces los hermanos de Dina, o sea los otros hijos de Jacob, decidieron vengar esta humillación de Dina, ¿sí? Y para hacérselo corta, simplemente terminaron matando a casi todos en el pueblo, destruyendo todo. Así que se armó un lío importante, porque claro, ahora los del pueblo de Siquem lo querían linchar a Jacob y a sus hijos por la masacre que habían hecho, ¿no? Entonces, en medio de esa situación de crisis es que Dios le habla. Y ahí es cuando Dios le dice: anda para Betel, anda a ese lugar donde yo te hablé primero. Allí levantamos un altar, bueno, y todo lo que hemos leído juntos, ¿no? Hasta ahora, ¿no es cierto? Dios lo manda de vuelta a Betel. Pero lo que quería recalcar es esto, antes de seguir adelante, que Dios le tiene que hablar en medio de un tiempo de crisis, porque Jacob se quedó a mitad de camino y porque sus promesas no las terminó de cumplir. Entonces lo primero que tengo para decirte esta noche es que es peligrosísimo quedarse a mitad de camino, ¿sí? Es peligrosísimo. Porque cuando nos quedamos a mitad de camino de las promesas que les hemos hecho al Señor, es lo mismo que salirse de su cobertura. Yo la verdad que no me animo a decir que es Dios el que se va, que es Dios el que se aparta, que es Dios que no te quiere proteger más. No me animo a decir eso. Si es así, el Señor lo mostrará en algún momento. Yo no me animo a decir eso, pero lo que sí sé es que si Dios te quiere allá y vos te quedaste acá, el paraguas de Dios está allá y no está acá. Es por eso que muchas veces sufrimos de falta de protección, no porque Dios se haya ido, no porque Dios te haya abandonado, sino porque vos, yo, quien sea, no estamos donde Dios nos ofrece protección. Y le pasó lo que le pasó. Pero Dios vuelve a buscarlo. En su misericordia y amor, Dios vuelve a buscarlo. ¿A cuántos Dios los volvió a buscar? ¿Cuántos tercos y testarudos como el pastor que les habla tenemos aquí? ¿A quien Dios tuvo que volver a buscarlos? Es así. Pero Dios volvió en su amor y en su misericordia a buscarlos, ¿sí? Y le habló. Vamos a mirar un poquito esa historia, ¿sí? Dios le habló y le dijo algunas cosas concretas.
En primer lugar le dijo, prepárate, múdate a Betel. Múdate a Betel. Es decir, Dios le estaba mostrando que hay un camino de consecuencias que él fue transitando. Por no haber seguido hasta donde Dios le dijo, todo lo que le fue pasando fue una consecuencia detrás de la otra, ¿sí? Consecuencia de no haber permanecido debajo de la protección de Dios. Entonces Dios ahora le dice, múdate a donde me vas a encontrar. Múdate a Betel, múdate a mi casa. Segundo, Dios le dice, establécete allí. O sea, ¿se entiende, no? Establécete, no es anda un ratito, no es fíjate qué recorrido turístico podés hacer. No, establécete significa quédate a vivir ahí. ¿Se entiende, no? Dios le dice, volvé al lugar donde me podés encontrar y quédate ahí. ¿Me siguen? Y la tercera cosa que Dios le dice es, edifica un altar. Y esto habla de un acto concreto de adoración y de reconocimiento de Dios. Es que Betel estaba olvidado. Betel estaba olvidado. Pero Dios a los que ama les recordará siempre que tienen promesas que todavía no han terminado de cumplir. Y no es porque Dios sea un Dios tirano que sí o sí quiere que le cumplan las promesas. Es que Él sabe que si le cumplís las promesas, tu vida disfruta de libertad, salvación, sanidad, ¿sí? Hay gloria sobre la vida de aquellos que cumplen sus promesas a Dios. La adoración a Dios siempre implica un acto de consagración, de fidelidad. No es simplemente un acto externo y formal, como puede ser venir a cantar un rato a la iglesia. No es eso, sino que implica algo, una conducta, un cambio de conducta dentro de la vida nuestra, ¿no? Ese acto de adoración que Dios le estaba pidiendo incluía, en primer lugar, un renunciamiento a una vida infiel y pecaminosa. ¿Por qué una vida infiel? Se nota, ¿por qué? Porque Dios le dice a Jacob que saque de en medio de su casa los ídolos que tenían. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo no creían en Dios ellos y andaban con ídolos a cuesta? Y sí, es que justamente eso es lo que Dios condena, que diciendo que creen en Dios tienen que andar con algunos ídolos encima por si las dudas, ¿no? Cuando Raquel, Raquel, la esposa de Jacob, se había ido de la casa de su padre, se trajo con ella los ídolos de su papá. Y los sirvientes que vinieron con ella seguramente hicieron lo mismo. Así que Jacob tenía la casa llena de ídolos y nunca la había limpiado. Así que Dios le tiene que decir que saque los ídolos de en medio de su casa. Es como que Dios le dijo, ¿qué hacen con esos ídolos dentro de sus carpas? Esos elementos que no pertenecen a mi ámbito, ¿sí? Elementos que no pertenecen a mi ámbito. La infidelidad es la tentación más grande del hombre. Hoy quizás Dios nos tenga que decir a nosotros, ¿qué hacen con estas prácticas que no pertenecen a mi ámbito? O sea, nosotros mismos podemos ser considerados idólatras por Dios por tener entre nosotros, entre nuestras carpas, elementos que no pertenecen al ámbito de Dios. Palabras, frases, conductas, actitudes, elementos físicos, cosas que sabemos que no tienen nada que ver con lo que hay en el trono de Dios, por ejemplo. O sea, si fuéramos al cielo, no las encontraríamos ahí, porque no son del ámbito de Dios. ¿Cuántos me siguen? ¿Sí? Esas prácticas, hoy por hoy, tienen que ver con postrarse, con inclinarse, con rendirse, a causa de la debilidad frente a determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, cuando nos aprieta el zapato, nos rendimos frente a alguien o a algo y nos olvidamos de Dios. Eso se llama idolatría. Y Dios dice, eso no tiene nada que ver con mi ámbito. Lo tienen que sacar. Lo tienen que sacar de sus casas.
no puede haber ese tipo de prácticas entre ustedes porque no podrán recibir la promesa. Eso se llama idolatría, eso se llama esclavitud. La segunda cosa que Dios le estaba diciendo cuando le pide que edifique un altar es que renuncie a la cultura de la tierra. Que renuncie a la cultura de la tierra. Ahí en ese texto se mencionan aretes. Dice que los de la casa de Jacob le entregaron los ídolos que traían y los aretes, ¿sí? Los aretes no eran una costumbre del pueblo judío. Los judíos no usaban aretes, mucho menos los hombres, ¿sí? Ahora, ¿está mal usar aretes? No, no está mal usar aretes, pero los aretes no identificaban al pueblo de Dios. Simple, sencillo, ¿sí? A ver, déjenme que les dé un ejemplo. ¿Estaría mal, por ejemplo, que yo me ponga una camiseta de River? ¿Estaría mal que me ponga la camiseta de River? ¿Cuántos dicen que estaría mal? ¿Cuántos dicen que estaría bien? A ver, la verdad es que no estaría mal si yo me quisiese poner una camiseta de River. El problema es que no condice con lo que hay en mi corazón, porque mi corazón va para otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, sería de River por fuera y del más grande por dentro. Y eso que no les dije de qué cuadro soy, pero ya adivinaron. ¿Me entienden? Bueno, vuelvan, no se me desconcentren, vuelvan. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Sí? O sea, no está mal usar aretes, según la historia, pero los aretes identificaban a otros pueblos. Entonces, aquí es cuando Dios dice, no se contaminen con las costumbres de la tierra. Identifiquen lo que pertenece a mi ámbito y eso es lo que deben usar, así como deben moverse. Siguiendo con la misma ilustración, no se pongan algo que no se podrían poner en mi presencia. ¿Se entiende? Después que Dios le habló, Jacob actuó. Y aquí es donde tenemos que reconocer que nosotros también nos ha hablado Dios muchas veces, pero quizás no actuamos. Por eso necesitamos ver qué es lo que hizo Jacob. ¿Cómo actuó él, no? Cómo él fue a cumplir con sus promesas y cómo Jacob nos enseña que cumplir con promesas incluye santificación. No podemos cumplir promesas a Dios sin santificar nuestra vida. Por eso es que entonces Jacob le habló a su familia y le dijo, desháganse de todos sus ídolos paganos. O sea, lo primero que hace Jacob es reconocer que hay algo que está mal entre ellos. Los llama ídolos paganos. O sea, les llama por su nombre. Reconoce que eso no tiene que estar ahí. Lo primero que tenemos que hacer si seguimos esta historia es reconocer aquello que tenemos encima, no solamente de elementos físicos, sino de conductas, pensamientos, lo que sea, que no pertenecen al ámbito de Dios. Reconocerlo, decir esto, la verdad que esto en la presencia de Dios no está. Y entonces comienza a funcionar la decisión de sacárnoslos de encima. Segundo, Jacob le dijo a su familia, purifíquense. Y esto habla de un cambio interior, Y luego enseguida le dice, y pónganse ropas limpias. Y esto habla del cambio exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cambio exterior tiene que condecir con el cambio interior. O sea, afuera se tiene que ver lo que hay adentro. ¿Me entienden? Es cierto que para ellos esto era como un ritual. Sí, era un ritual, pero era un ritual que mostraba la decisión que estaban tomando. Ellos no tenían otra forma de demostrar lo que estaban decidiendo. Entonces, ¿qué hacían? Se cambiaban de ropa. ¿Sí? Se cambiaban de ropa. Se ponían ropa adecuada, ropa especial para la ocasión. Esto es como decir que no solo hay que ser cristiano, sino que además hay que parecerlo. ¿Entienden la frase? Se lo digo de nuevo. No solo hay que ser cristiano, sino hay que parecerlo. ¿Por qué les digo esto?
Porque se nos ha metido a nosotros en este tiempo de que no, como soy libre y la religión no me ata, entonces yo hago lo que quiero. Soy cristiano, pero hago lo que quiero, hablo como quiero, me visto como quiero. Entonces, insisto, no solo hay que ser cristiano, sino que además hay que parecerlo, ¿sí? Con esa excusa de que tenemos una mente abierta, de que somos libres, hemos caído en vestirnos como se viste el resto de la gente. ¿Quieren que les dé un par de ejemplos? Y ustedes pueden seguir con la lista después en casa, ¿sí? Escotes pronunciados, calzones a la vista. No identifica al pueblo de Dios. Está mal y no soy yo quien se lo tiene que decir. Pero aunque ustedes aquí adentro definan que está bien, que son libres para vestirse como quieran, la verdad es que no identifica al pueblo de Dios. Eso es lo que Dios le estaba haciendo ver a Jacob. Y él dijo, cámbiense las vestiduras. Listo. Tenemos que empezar a mostrar lo que somos. Mostrar lo que somos. Y cuarto, todavía hizo una cosa más. En el versículo 3, Jacob le dice a su familia, ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. ¿Qué es lo que hace Jacob? Da testimonio. O sea, le explica a todo el mundo el porqué de los cambios. El porqué de los cambios. Nunca le dio vergüenza hablar de por qué estaba cambiando su atuendo exterior. Dio testimonio. Así que la preparación para un acercamiento a Dios en adoración consiste en purificación interna y también un cambio de lo exterior. Eso muestra disposición completa a Dios, ¿sí? Y que realmente somos de su pueblo. Él reconoció que Dios había estado con él. Y por eso es que mostró un respeto honorífico, ¿sí? Un respeto honorífico a Dios. Por eso el cambio de vestidura. Jacob mandó a su familia que se preparara, no solo para el viaje, sino que se preparara para el acto de adoración. Y creo que esto es lo que todo jefe de familia tiene que hacer, todo sacerdote de hogar. Preparar a su familia, no solo para mudarse a donde Dios quiera, sino también para esos actos de adoración constantes. En las familias en las que hay una apariencia de religión y un altar para Dios, muchas veces hay mucha perdición. Nos hemos sorprendido con muchas historias, gente que conocíamos, ¿no? Decimos, pero estos, les pasó esto. Parecían tan cristianos. Cómo hablaban, venían a todas las reuniones y les pasó esto. Déjenme mencionarles que Adán y Eva, ¿se acuerdan de Adán y Eva? ¿Cuántos han leído la historia de Adán y Eva? ¿La leyeron? ¿Leyeron todo el contexto? ¿Sí? ¿Vieron que Dios fabricó primero a Adán y a Eva? ¿Sí? Y Adán y Eva estaban viviendo en un ámbito inmejorable. ¿Sí? O sea, si sumamos el ámbito en el que te gustaría vivir a vos, todos los ámbitos juntos aquí, nunca llegaríamos a un ámbito tan perfecto como aquel en el cual vivían Adán y Eva. Ese era un ámbito perfectísimo. Dios mismo caminaba con ellos. Dios le hablaba, lo veían. Ese era un ámbito en el cual todos ustedes seguro quisieran vivir. En ese ámbito perfecto que ya no se podía mejorar, en ese ámbito cayeron en pecado. ¿Se dieron cuenta? En ese ámbito. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el que crea estar firme, mire, ¿cómo sigue el texto? Mire que no caiga. El que crea estar firme. El que está firme no hay problema. El problema es el que cree estar firme.
el que cree estar firme. Entonces, Jacob hizo lo que tendría que haber hecho antes. Si Jacob hubiese pedido los ídolos antes se hubiesen vuelto a Dios. Y a lo mejor no hubiese pasado lo que pasó con Dina. Pero bueno, ahora Jacob se da cuenta, pide los ídolos y los entierra. Y hace con los ídolos lo que tendríamos que hacer nosotros con esos ídolos, con esas costumbres, con esos pensamientos. Ponernos en un lugar donde nunca más tenemos contacto con ellos. Nunca más. Y entonces, una vez que Jacob obedece lo que Dios habló, comienzan a verse los resultados. Dice la historia que Jacob se levantó enseguida con toda su familia, se prepararon y comenzaron a mudarse. Y llegaron a un lugar que se llamaba Luz. Luz, ¿sí? Y para mí es muy significativo que la ciudad se llamara así. Porque creo que en primer lugar, si hay algo que la obediencia produce, es justamente que llega a nuestras vidas la luz de Dios. Cuando somos obedientes hay luz. ¿Por qué? Porque nos acabamos de mudar a la mismísima casa de Dios, y en la casa de Dios la luz no se corta nunca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en la casa de Dios siempre hay luz, siempre hay revelación, siempre hay sabiduría. La primera consecuencia de volvernos a la casa del Padre es que viene luz sobre nuestra vida. Por eso es que Él adora en ese lugar, ¿no? Porque en ese lugar recibió una revelación. Así que ahí mismo levantó un altar, como ya les expliqué hoy. La segunda cosa que sucede es que la obediencia activa la protección. La obediencia te lleva a la luz. Segundo, la obediencia activa la protección. Dice el texto que cuando salían de Siquem, la ciudad donde los querían aniquilar, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región. Así que nadie atacó a la familia de Jacob. Más claro, échenle agua. Y mucha agua. Porque esto está clarito, ¿no es cierto? O sea, estamos bajo el paraguas de Dios, estamos protegidos, somos obedientes, hay protección sobre nuestra vida. La obediencia activa la protección. El apóstol Pablo le escribía a los corintios, ahí están los textos en la pantalla, pueden tomar nota si quieren. El apóstol Pablo le escribía a los corintios y le decía: estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. O sea, Pablo le decía: si ustedes obedecen, entonces podemos ejecutar obediencia sobre otros. Cuando somos obedientes, se activa todo un sistema de seguridad del reino alrededor de nosotros. Dios le dijo lo mismo al rey Asa a través de los profetas. Ahí está el texto también. El profeta le dijo: si te mantenés cerca de Dios, Dios va a estar con ustedes. Si se alejan, Dios se aleja. Si buscan a Dios, Dios se va a dejar encontrar. Si no lo buscan, no lo van a encontrar nunca, ¿sí? O sea, volver a la casa de Dios activa protección. Y el rey Asa disfrutó de victorias mientras estuvo cerca de Dios. Después tuvo otras luchas donde no hubo victoria, porque no estaba cerca de Dios. Romanos 8:31. Lo que hoy cantábamos: si Dios es por nosotros. ¿Cómo dice el texto? Si Dios es por nosotros. Si no se acuerdan de la Biblia, acuérdense de la canción. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? La obediencia activa la protección. Si alguien está temeroso en este tiempo porque se siente inseguro, porque tiene miedo a su alrededor, del entorno, lo que sea, yo sé que hay barrios diferentes a otros, sé que hay lugares más complicados que otros, pero por favor, mantenete en obediencia a Dios. Dios cubre tu vida. Pero a mí me asaltaron, pastor. Quédate tranquilo, que lo que se llevaron ellos no lo van a poder llevar al cielo o al infierno, no sé dónde van a ir. Pero tu vida está segura, a vos no te tocaron. La obediencia activa la protección. Y la tercera cosa, y lo más importante y lo central de este mensaje,
La obediencia reactivó la promesa. Dios le había dado una promesa a Jacob, pero la promesa quedó sin efecto a causa de la desobediencia de Jacob. Pero ahora que Jacob volvió otra vez a la casa de Dios, se transformó otra vez en un hijo obediente, volvió a buscar el rostro de Dios, la promesa se reactivó. No les pido que levanten la mano, pero quizá alguno de ustedes sintió que alguna promesa de Dios se quedó trunca en algún momento. En algún lugar se frenó, por alguna razón no siguió avanzando y nunca se cumplió. Quizá inclusive algunos tenían algún plazo de cumplimiento para la promesa y nunca sucedió. Por favor, antes de juzgar al profeta, antes de juzgar la palabra de Dios o antes de juzgar a Dios, examinémonos a nosotros mismos y preguntémonos: ¿he sido suficientemente obediente como para que la promesa pueda seguir activa? Miren, se me está cruzando otra frase ahora, en este instante, que no la anoté, espero acordármela después del mensaje, así la anoto. La frase es la siguiente: la promesa se alimenta de la obediencia. Anótela a alguien por ahí, después me la sopla por Facebook, por favor. La promesa se alimenta de la obediencia. ¿Sos obediente? Hay promesa activa. ¿Sos desobediente? La promesa se achancha, pachorra. Promesa con pachorra. Pero aquí Jacob fue obediente, así que se reactivó la promesa y Dios vuelve a prometerle que será padre de una gran nación. Dios vuelve a prometerle que tendrá toda la tierra a su disposición, la tierra de su herencia. Y es más, me parece que Dios estaba tan contento ese día de volver a tener a Jacob entre sus filas y dentro de su casa, que agregó algo que antes no había dicho. Antes Dios no había dicho de que habría reyes entre los descendientes de Jacob. Por supuesto que Dios ya lo sabía, pero no lo había dicho antes. Ahora parece que estaba tan contento que se le escapó. Es que cuando somos obedientes, es como nosotros papás, ¿no? Cuando tenemos a nuestros hijitos ahí, ¿no? Los tenemos haciéndonos mimitos y qué sé yo, y se portan bien y son tan lindos. Uno no se aguanta las ganas y nos miramos con nuestra esposa y decimos: y le cuento lo que le compramos para Navidad. Faltan 9 meses, pero ya le estoy contando. Es algo que ya hice, no tendría que habérselo contado, pero los nenes me pueden y le termino contando. Así es Dios. Cuando estamos cerca de Él, Él no se la aguanta y termina contándote todo lo que Él quiere hacer con tu vida. Entonces le dijo a Jacob algo que nunca le había dicho: entre tus descendientes va a haber reyes. Se reactivó la promesa a causa de su obediencia. No olvidemos que todo esto Dios le habla en un ámbito hostil, en un ámbito de crisis, todo esto, ¿sí? Pero Dios repite su promesa y le vuelve a prometer que será su salvación. Conclusión. Versículo 14 dice que Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. En ese lugar Jacob levantó una señal, una marca, una bandera, un memorial, un llamado de atención para sí mismo, como diciéndose a sí mismo: Jacob, nunca más tenés que apartarte de Dios, nunca más, nunca más. Así que ese montón de piedra que se me ocurre a mí, que debe haber sido bastante grandecito, estaba ahí a la vista de Jacob todo el tiempo. Y cada vez que lo veía, él se acordaba y decía: ah, cierto, no me conviene apartarme de Dios, no me conviene apartarme de Dios, no me conviene apartarme de Dios. La primera vez que Jacob pasó por allí, a ese lugar le llamó Betel, que significa casa de Dios. Vamos, no tengan miedo de equivocarse. Casa de Dios. Esta segunda vez a ese lugar le llamó el Betel. ¿Saben qué significa? Significa Dios de la casa. Y creo que hay algo muy diferente en llamar, por ejemplo, a esto casa de Dios, que decir el Dios de la casa está aquí.
Y muchas veces, quizás nuestra adoración se volvió fría. Bueno, en realidad si pasa eso, deja de ser adoración. Pero nuestro culto se volvió frío e indiferente porque solamente vamos a la casa de Dios, pero no vamos a encontrarnos con el Dios de la casa. Y eso era lo que Dios quería de Jacob. No quería que solamente exista un lugar en el mundo que se llama casa de Dios, sino que Jacob tenga un encuentro con el Dios de la casa. Y creo que eso fue lo que él quiso decir, mostrar el día que levantó esa pila de piedras ahí. Esa pila de piedras, esa columna, esa estela, le recordaba a él que hay un Dios de la casa al cual no puede perder de vista. Esta historia tiene que ver con dos cosas que recorren todo el capítulo 35. Una de ellas es la finalización. Finalización porque por fin Jacob le puso fin a su estadía lejos de Dios. Le puso fin a su estadía lejos de Dios. Y la segunda palabrita es corrección, porque corrigió no solamente su vida, sino a toda su familia, para que nunca abandonen a Dios. Finalización, corrección. Si yo dejara este mensaje aquí, esto sería nada más que historia, y ustedes seguirían con algo nuevo quizás o no, o un repaso en todo caso. Pero el tema es que hoy quiero desafiarnos a todos, a que para nosotros también estas dos palabritas sean palabras directrices, finalización y corrección, que hoy sea el día en que le pongamos fin a nuestra estadía lejos de Dios, que nos mudemos cerca de Él, que corrijamos nuestras conductas, no solamente las internas, sino las externas. Porque la verdad es que muchas veces, aunque decimos que dentro nuestro fluye la presencia de Dios, los de afuera no se enteran y se siguen perdiendo, porque no lo mostramos. Jacob lo mostró, se cambió las vestiduras, dio testimonio. Corrijamos nuestras conductas. Demos por terminado un tiempo lejos de Dios. Acerquémonos a Él en lo individual, como familia, como iglesia, y corrijamos nuestras conductas. Esta noche yo quiero que también aquí levantemos un estandarte, una estela, un montón de piedras, que es una señal, ¿sí? Yo quiero esta noche proponerles, desafiarles, exhortarles de parte de Dios a que tomemos una decisión seria de volver a manifestar el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cuántos estarían dispuestos? Pero no solamente a decirlo, sino a vivir un cambio a partir de hoy. Ojo que no los estoy llamando pecadores, manga de... No. Porque a lo mejor veníamos haciendo dentro de todo bien las cosas. Jacob no las había hecho tan mal. No había muchas cosas que él había dejado de hacer. Pero lo que había dejado de hacer había que corregirlo para que toda la promesa se active sobre su vida. Entonces, probablemente muchos de nosotros aquí estemos haciendo un montón de cosas bien, pero necesitamos completar el proceso. Era lo que le faltó a Jacob. Completar el camino, no quedarnos a mitad de camino, sino seguir. Y si hubo una demanda de Dios, completarla. Y si hubo un llamado de Dios, seguir trabajando en ese llamado. Y si Dios nos pidió que hiciéramos algo, concretarlo de una vez por todas. Eso es el señorío de Cristo. Eso es que el Señor sea Señor, que Él sea amo, que Él sea dueño. Y quiero que lo hagamos como familias, porque es lo que nos enseña esta historia, ¿no? Que lo hagamos como familias, por lo menos los que estamos aquí en familia. Y si alguno no está aquí con su familia, no importa, hágalo igual, aunque lo haga solo, pero lo hace. Pero tenemos que volver otra vez a manifestar el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos? ¿Quieren ponerse de pie para orar conmigo? Yo quiero orar en este momento y vamos a hacer algo. Hay algunos sugieres
que tienen un sticker que les voy a pedir que pasen aquí al frente, por favor, y se desparramen bien. Ellos tienen un sticker. Pásame uno, Pablo, préstame uno. Este sticker dice: Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Entonces lo que vamos a hacer como familia, vamos a pasar aquí mientras estamos orando y vamos a llevarnos uno de estos a nuestra casa y lo vamos a poner en un lugar visible. ¿Sí? Visible. Visible primero a nosotros mismos, para que cada vez que veamos esto recordemos que nuestra conducta tiene que ser la de un siervo de Jesucristo. Amén. Y visible también a otros. Ya sé, si lo pegan en la heladera, no lo pueden pegar en la puerta. Hay dos opciones. Una opción es que peguen en la heladera e inviten a sus vecinos a casa y ellos van a ver el cartelito allá adentro. Y allá adentro le van a poder predicar el evangelio. Esa es una opción. La otra opción es que cuando termine la reunión ustedes compren más stickers para llenar su casa si quieren, y el producto de la venta va a la construcción. ¿Sí? Lo que ustedes quieran, pero en su casa debería haber por lo menos uno que le vamos a regalar, ¿sí?, que manifiesta que Jesucristo es el Señor de la casa. Yo voy a pedirle a los líderes de los grupos troncales que sean los primeros. Que sean los primeros y que me acompañen aquí para estar orando. Líderes de los grupos troncales, sean los primeros. Creo que ustedes no tengo que preguntarles si quieren que Jesucristo sea su Señor, ¿no? Ya lo han decidido, por eso están aquí. Pero líderes, vengan con sus familias, no solos. Los que estén con sus familias, vengan con sus familias. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Como líderes de esta congregación, nos queremos comprometer no solamente a vivir el señorío de Cristo en nuestras casas, sino además a ayudarles a ustedes a que lo puedan experimentar. Porque desde nuestra experiencia es lo mejor que nos pudo pasar. ¿No es cierto, líderes? Amén. Que Cristo sea el Señor, que Él tome las decisiones, que Él se ocupe de nuestra seguridad. Es bárbaro. Entonces, líderes, vamos a recibir al resto de la congregación aquí adelante. Vengan como familias mientras estamos orando. Y lo que quiero que hagamos esta noche es lo siguiente. Por eso le voy a pedir a los líderes que se extiendan un poquito más. Cada uno de ustedes como familia vienen, retiran su sticker y por favor únanse a algunas de estas familias de líderes, ¿sí? Y los líderes van a orar por todos los que estén en ese grupo, ¿sí? Empezamos a pasar. Mientras yo estoy orando, vengan pasando. Vamos a usar mi oración y su avance como una declaración profética. Padre, en el nombre de Jesucristo, este avance de la congregación, este caminar hacia adelante como familia, está simbolizando, está manifestando que hoy nos volvemos a Dios. Esta caminata, estos pasos que damos, donde nos movemos de nuestro lugar y venimos hacia el altar, están mostrando nuestro regreso a la casa de Dios. Están mostrando nuestro regreso al encuentro con el Dios de la casa. En el nombre de Jesús, sobre cada uno de aquellos que están moviéndose, como se movió Jacob, como se movió Isaac, como se movió Abraham y como se movieron todos aquellos a quienes llamaste, Padre, así nos movemos nosotros para simbolizar que nuestra vida está bajo el señorío de Dios y nos movemos donde Dios esté. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que Dios es nuestro Señor, nuestra protección, nuestra salvación, nuestra libertad, nuestra sanidad. Él es todo, Él es el centro de nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
en el nombre de Jesús. Cristo es el Señor. No se apuren a salir. Si aguantaron hasta ahora el calor, pueden aguantar 5 minutos más, 10 minutos más quizá. Pero tomémonos un tiempo para adorar al Señor. No se distraigan, por favor. No se distraigan. Concentrémonos en que estamos volviendo a la casa del Padre, al Padre de la casa. Y adorémosle a Él. El Señor con su misericordia nos ha vuelto a buscar. Y a pesar de nuestros ídolos, de nuestras debilidades, de las imágenes en nuestra imaginación, que son la peor idolatría, el Señor ha tenido misericordia y nos ha buscado. No nos apuremos a salir de este ámbito. Adoremos al Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
más alto, más grande, que estar a tus pies, Señor, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrados, a tus pies, Señor. Sí, Señor. Hemos hecho un pacto otra vez esta noche, hemos renovado el pacto, Señor, y conociendo nuestro propio corazón, pedimos al Espíritu Santo de Dios que no deje de recordarnos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Jesucristo es el Señor de nuestras casas. Espíritu Santo, toma control de nuestros pensamientos, invade nuestra mente. Métete ahí, Señor. Los que estén de acuerdo conmigo, digan esta frase, porque es importante darle permiso al Espíritu Santo. Espíritu Santo, métete en mi mente. Toma control de mis pensamientos, para que no se perviertan, para que no se vayan detrás de imágenes falsas. Y yo adoro al Señor cada día. Sí, Señor, en ti esperamos. Tú eres el que convence de pecado, Espíritu Santo. Que no pase un solo día en que algún pecado pueda establecerse en nuestro corazón. Aunque pequemos, Espíritu Santo, exhórtanos, repréndenos, porque estamos aprendiendo a disfrutar lo que significa vivir en la casa del Padre. Ahí queremos estar por siempre. En nadie más hay seguridad. Jesucristo es nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decirlo? Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Comienza una nueva semana. Y con la semana empieza un nuevo desafío, ¿sí? A crecer. Que para nosotros sea como para Jacob, sea como para Isaac, sea como para Abraham. Que cada vez que Dios nos hable, sea para crecer. Amén. Sea para pasar a otro nivel, ¿sí? ¿Cuántos quieren pasar a otro nivel? Amén. Salimos de aquí y tenés el primer escalón. Amén. Y toda la semana tendremos la posibilidad de ver a Dios trabajando en nosotros para transportarnos a un nuevo nivel. Siempre la idea de Dios será parecernos más a Cristo. Así que esta semana sea una semana donde te parezcas cada vez más a Cristo. Amén. Te bendigo con esta palabra.